Usted ya lo sabe, se lo contábamos en la primera parte de nuestro programa. Finalmente salió humo blanco. La Comisión Política del Partido Socialista ha ratificado a Tomás de Rementería como senador en reemplazo de la destituida legisladora Isabel Allende. Tema para que conversemos a esta hora de cómo se resolvió en definitiva todo este impasse con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, candidata también, precandidata a la presidencia de la República. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Ramón, muy buenos días, gracias, muy bien. A ver, ¿cómo se arregló esto y si al final, como usted dijo, creo que hace unas 24 horas atrás, todo esto fue nada más que un malentendido? Bueno, nosotros teníamos un acuerdo, había una reunión ya acordada en la mesa del partido saliente el día viernes, donde finalmente comunicamos al Congreso, al Senado en este caso, la decisión de que Isabel Allende fuera reemplazada por Tomás de Rementería. Ese oficio fue enviado y retirado, y en el propio oficio de retiro señalábamos que tenía que ser visado por la Comisión Política. Se formó todo un enredo producto de distintas interpretaciones o malinterpretaciones, pero siempre la voluntad, y lo dije yo también en el día de ayer temprano, era poner en votación la decisión que ya estaba adoptada. Así fue, no hubo mayor discusión en la Comisión Política, sí, compromiso, buenas intenciones y deseos de que Tomás de Rementería tenga un buen desempeño en representación de nuestro partido en la quinta región. La pregunta entonces, para una precisión absoluta allí, es si tenía que pasar por la Comisión Política para que se envió el oficio entonces, ¿por qué no se hizo antes? Y así se habría tal vez evitado todo este entuerto. Bueno, nosotros estábamos en un cambio de directiva que tomamos el día sábado y la verdad es que tomamos el acuerdo en mesa, hicimos el oficio y se envió pensando, y luego nos dimos cuenta de que había que también pasar por la Comisión Política. Ya. Entonces fue un tema más bien administrativo que tuvo otras interpretaciones, otras connotaciones, y la verdad es que yo lo lamento mucho, sobre todo porque en la situación en que está Isabel Allende, la verdad es que es como darle un nuevo otra connotación. Era complejo, yo creo que ella no lo ha pasado bien, y finalmente, bueno, lo importante es que tenemos ya esta situación para ser comunicada al Senado. También se tomó la decisión de que cuando quede vacante el cargo de Tomás de Rementería, lo va a reemplazar el vicepresidente Arturo Barrios en la Cámara de Diputados, y eso se va a comunicar oportunamente a la Cámara. La pregunta es si en lo que acordaron ahora quedó ya plenamente despejado. ¿Qué va a pasar después que se termine el periodo de este cupo? Porque tiene que ir a la reelección ese cupo, ¿no es verdad? Tiene que ir a competir. ¿Tomás de Rementería va a completar el periodo de Isabel Allende y luego va a competir por ese cupo? Bueno, en principio sí, todos quienes están ocupando cargos, la idea es que se realizan, ¿no? Pero de todas maneras, esas son decisiones que se adoptan no solo en este caso, en el caso de todas las elecciones y de todos los cargos que están hoy día en disputa, digamos que va a haber elecciones, se tienen que tomar los acuerdos en su momento. Las proclamaciones, hoy día no hay ningún parlamentario en ejercicio que esté proclamado, digamos, en estricto rigor. Ya, pero es que este tiene una connotación especial. Todos sabemos que si compite, el PC también tiene la intención de que Carol Cariola se presente por eso, y ahí, bueno, son pareja y se produce una situación que por lo menos es llamativa. Y esto de que estaba un rato estuvo disponible o no, o después no estaba disponible, yo no sé si fue más mediáticamente o no, pero de afuera nomás, senadora, uno ve que si un candidato siempre tiene que tener como la disposición absoluta de ir a la guerra contra las balas y todo lo que sea pero esto de que de repente va, no va, que lo ratifican, no lo ratifican, y que ahora, bueno, tampoco tiene que ratificarse más adelante si compite porque la pareja va a competir por allá, como que se enreda todo.
Es que todas esas cosas las dicen los periodistas, nadie las ha dicho en el partido ni las ha dicho él. La Ya. verdad es que aquí quienes son mandatarios del partido, como es el caso de los parlamentarios, obviamente tienen que estar a lo que es la decisión política del partido. Y esa decisión, eh, lógicamente, es que todos vuelvan a competir y conserven y permanezcan en su escaño. Así también lo señaló él ayer ante la Comisión Política. Entonces, la verdad es que son, yo creo, interpretaciones o sobreinterpretaciones que se dan en los medios, pero que no tienen que ver con la realidad dentro de lo que es el partido. ¿Y fue sobre interpretación o versiones tal vez interesadas que circularon, que supongo usted también las habrá escuchado, referente a que el nombre de quien podía reemplazar a Isabel Allende estaba siendo una moneda de cambio también en virtud de las decisiones que se habían tomado, como por ejemplo de usted ser la abanderada del Partido Socialista como candidata a la presidencia? Es que eso no tiene nada que ver tampoco, porque esa es una decisión que se adoptó el día siguiente, que la adoptó el Pleno del Comité Central, más de 100 personas, y que, como digo, el día antes ya estaba solucionado el reemplazo de Isabel Allende. Entonces, yo creo que también se mezclan cosas con mala intención, cosas que no tienen nada que ver. Pero mire, lo importante, Ramón, es que ya está nombrado, va a estar comunicado. Yo espero que la próxima semana asuma. Hay un compromiso de trabajo territorial, de completar todas las tareas que dejó Isabel Allende en lo que es lo territorial y finalmente terminar con una situación que no ha sido grata, por cierto, para nadie y que finalmente se pueda terminar de trabajar en las áreas que son importantes. Además, Isabel Allende está en comisiones bien relevantes como por ejemplo la de medio ambiente, que es muy importante, la de recursos hídricos, que también es muy fundamental en la quinta región, y ahí hay trabajo que debe retomar, en este caso, el senador o futuro senador de Rementería. Ya, para ir cerrando ese punto y respecto de la figura de Isabel Allende, es cierto que ella ha estado muy afectada por esta situación, por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por la destitución, el fallo que lo llevó a la destitución, escuchamos sus sentidas palabras, su discurso y todo aquello, pero esto de la situación de quién la iba a suceder y todo aquello sabido es que el nombre que ella había propuesto era el de justamente el diputado de Rementería hizo pensar luego, después de esa misiva en donde estaba también molesta porque supuestamente no se había respetado ese acuerdo, bueno, al final ya esto se arregló, como usted ha señalado, pero trascendió que podría haber estado en evaluación su militancia en el PS. ¿Qué de certero es eso o si usted, Isabel Allende, le dijo algo al respecto sobre esa materia, producto de todo esto? No, yo no tengo esa información, pero evidentemente ella está afectada, como es obvio, y no quisiéramos causarle más agravio a través de una situación como esta, que realmente creo que fue un malentendido, así se señaló también ayer en la Comisión Política, donde además hubo un buen diálogo, somos 26 miembros de la Comisión Política, y donde hubo también varias, digamos, un diálogo político bien importante. Así que yo lamento lo que ocurrió, lamento la situación y como digo, no ha sido grato para nadie. Ujú. ¿Usted diría que volvió la tranquilidad después de todo esto o quedan heridos en el camino producto de lo mismo? Al interior del PS estoy hablando. Yo espero que esto sea una situación, la doy por bastante subsanada, producto de la conversación ayer en la Comisión Política, y donde finalmente lo que es importante es que nosotros podemos seguir trabajando, desplegando el trabajo territorial, el trabajo en las comisiones y votando importantes leyes en el Congreso. Fíjese que el día que nosotros habíamos citado la Comisión Política, que era el propio martes, en la noche, estábamos votando la ley de pesca, motivo por el cual hubo de suspender la Comisión Política, porque es evidente que no podíamos estar en dos lugares a la vez. Hay varios que somos parlamentarios. Y ayer se decía la suspendida Comisión Política. Era evidente que no la podíamos llevar a cabo, que estábamos en votación de una ley tan importante como la ley de fraccionamiento. Entonces, a veces las connotaciones que se le dan a las cosas son con una cierta intencionalidad que no se condice con la realidad.
Senadora, ¿y usted cómo está? Porque con todo esto, ida y venida, incendios que hay que apagar, malentendidos que hay que arreglar, votaciones que se tienen que ratificar y todo eso, su candidatura, a eso voy, y su proclamación no ha tenido tiempo como para desplegar otro tipo de, tal vez de ideas, de propuestas, porque hemos estado metidos como en estos dimes y diretes todos estos días. Bueno, la realidad es como es nomás, por Ramón, y hay que hay que asumir todos los problemas que hay, y sobre todo yo más que este tema que por supuesto no nos tomó un poco de tiempo, pero que, como digo, no fue tampoco como se presentó ante la opinión pública. Aquí no hubo una situación de tan compleja ni como la presentaron, sino yo le diría que más bien esta semana estuvimos preocupados de temas legislativos, particularmente de la ley de fraccionamiento de pesca, y por otra parte, en el caso mío también como legisladora y senadora del Maule, de lo que ha sido esta tragedia de la embarcación Bruma, que nos ha tenido muy mal. Ayer se hizo una ceremonia de despedida eh, en la mar, digamos, y bueno, ha sido bien triste todo aquello. Yo he estado en contacto con las familias, con los pescadores, con los dirigentes. Mañana vamos a estar Mm. en Constitución también con ellos, en otra ceremonia, así que yo le diría que más que nada son temas de ese tipo los que a uno la mantienen ocupada. Doloroso todo aquello, sin duda, que hemos estado cubriendo también en todos sus aspectos. Eh, Senadora, producto de lo mismo, ahora tal vez más enfocada en los temas que vienen de aquí en adelante, como por ejemplo las primarias del sector, eh, tiene le quedó dando vuelta aquello de la entrevista del fin de semana justamente en Mesa Central, donde aquel concepto de que si había o no había hermandad entre el PS y el PPD sacó muchas chispas también. ¿Cree que fue un término bien utilizado o descontextualizado? Mire, cuando uno dice las cosas y después se las toma, no puede alegar, digamos, pero yo creo que también se le da una sobreinterpretación al tema. Eh, yo he señalado bastante que nosotros como partido, y yo en particular como presidenta, he trabajado mucho por la unidad del sector y nadie podría señalar lo contrario. Gracias a aquello tuvimos una lista única a las municipales el año pasado que permitió que desde nuestro sector, desde el progresismo, tuviéramos una buena representación. Entonces, tal vez el concepto no fue el mejor, pero lo que quise señalar finalmente es algo que es público, que es notorio, que incluso ayer Axel Cali tuiteó, vi un Twitter por ahí donde señalaba datos concretos de las competencias, que por ejemplo, no recuerdo en qué año el PPD había levantado una lista solo de cores, sin otro partido, sin el PS. Entonces yo apuntaba más bien a aquello, a la competencia electoral que se ha dado. Por supuesto somos partidos, y también lo dije el domingo, o sea, se tomó un concepto, pero lo expliqué bastante, partidos que hemos trabajado mucho juntos, pero también lo hemos hecho con otros partidos. Así que lo que sí espero que tengamos una primaria donde se permita el diálogo democrático, donde no se cancele al otro, donde podamos debatir ideas y finalmente eso sea lo que le llegue a la ciudadanía, no disputas Ujú. estériles, porque todo esto de si somos partidos hermanos, no hermanos, la verdad es que yo no sé si a la gente le interesa tanto. Sí, creo yo que como presidenta del Partido Socialista y candidata a esta primaria, a mí me interesa relevar situaciones que son a lo mejor invisibilizadas, que no son las que salen en los noticiarios, los diarios, y que sí son importantes en medio de un debate presidencial. La situación, no sé, de una señora de la comuna de Retiro que no puede trasladar a su hermano del hospital de Talca al hospital de Santiago y necesita finalmente recurrir a alguien porque nuestro sistema de salud es un sistema complejo donde no todos tienen acceso, o lo que pasa a un ex prisionero político de Pisagua que tiene más de 80 años en Iquique, que se llama Mario, muy conocido nuestro, y que también le dan hora para un mes más para hacerse examen en situación que está grave de salud. Bueno, esas son las Ujú. situaciones que yo quisiera visibilizar, poner en discusión, poner ideas, poner
no solo la situación, la crítica, sino más bien la propuesta. Ojalá que podamos hacerlo y no nos detengamos en todas estas discusiones que no creo que le aporten a la política ni a la democracia. Bueno, al menos en esa propuesta de ideas ahora va a tener un contrincante menos, ¿ah? Al interior de una primaria del oficialismo, porque se bajó Vlado Mirosevic, pero se baja en favor de Carolina Toá. ¿Qué le parece eso? Bueno, creo que Vlado todos sabíamos que tenía que tomar una decisión porque él no había reunido las firmas necesarias para poder inscribir su candidatura, así que obviamente era una decisión que tenía que adoptar y me parece bien que se una a la candidatura de Carolina Toá. También el Partido Acción Humanista lo hizo respecto a la candidatura de Janet Jara. Son decisiones de cada partido que van adoptando y creo que eso hace también enriquecer la primaria. Probablemente propuestas que tenía hablado las vaya a tomar Carolina Toá y las vamos a estar escuchando en los próximos días. La última, senadora, respecto de la contingencia, las declaraciones de Evelyn Matei, sacó un nuevo video después contextualizando quizá o tratando de explicar lo dicho en la mañana en una entrevista. Ya la escuchamos usted también reaccionar a lo primero. Le pregunto por la reacción a lo segundo. Esa segunda intervención, ¿la deja más tranquila o la deja igual de preocupada y molesta por los dichos de Evelyn Matei? Bueno, lo dije ayer respecto al segundo de la aclaración. Dije, a veces la explicación agrava la falta. Creo que es es tan grave como lo primero, su aclaración, porque en el segundo caso justifica el golpe militar y creo que nunca un quiebre democrático puede ser justificado. La derecha planificó y ejecutó un golpe militar que además de inicio a un régimen de 17 años de horror, así que creo que no hay ninguna explicación válida en esto y lo que debiera hacer Evelyn Matei es retractarse y pedirle perdón a las víctimas que con actos como estos se revictimizan. Senadora y presidenta del Partido Socialista, candidata también de su partido, Paulina Bodanovich, muchísimas gracias por estos minutos de conversación aquí en Tele 13 Radio. Gracias, buenos días, Ramón. Buenos días. Usted ya lo sabe, se lo contábamos en la primera parte de nuestro programa. Finalmente salió humo blanco. La Comisión Política del Partido Socialista ha ratificado a Tomás de Rementería como senador en reemplazo de la destituida legisladora Isabel Allende. Tema para que conversemos a esta hora de cómo se resolvió en definitiva todo este impasse con Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, candidata también, precandidata a la presidencia de la República. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Ramón, muy buenos días, gracias, muy bien. A ver, ¿cómo se arregló esto y si al final, como usted dijo, creo que hace unas 24 horas atrás, todo esto fue nada más que un malentendido? Bueno, nosotros teníamos un acuerdo, había una reunión ya acordada en la mesa del partido saliente el día viernes, donde finalmente comunicamos al Congreso, al Senado en este caso, la decisión de que Isabel Allende fuera reemplazada por Tomás de Rementería. Ese oficio fue enviado y retirado, y en el propio oficio de retiro señalábamos que tenía que ser visado por la Comisión Política. Se formó todo un enredo producto de distintas interpretaciones o malinterpretaciones, pero siempre la voluntad, y lo dije yo también en el día de ayer temprano, era poner en votación la decisión que ya estaba adoptada. Así fue, no hubo mayor discusión en la Comisión Política, sí, compromiso, buenas intenciones y deseos de que Tomás de Rementería tenga un buen desempeño en representación de nuestro partido en la quinta región. La pregunta entonces, para una precisión absoluta allí, es si tenía que pasar por la Comisión Política, ¿para qué se envió el oficio entonces? ¿Por qué no se hizo antes? Y así se habría tal vez evitado todo este entuerto. Bueno, nosotros estábamos en un cambio de directiva que tomamos el día sábado y la verdad es que tomamos el acuerdo en mesa, hicimos el oficio y se envió pensando, y luego nos dimos cuenta de que había que también pasar por la Comisión Política. Yeah. Entonces fue un tema más bien administrativo que tuvo otras interpretaciones,
otras connotaciones y la verdad es que yo lo lamento mucho, sobre todo porque en la situación en que está Isabel Allende, la verdad es que es como darle un nuevo otra connotación, era complejo. Yo creo que ella no lo ha pasado bien y finalmente, bueno, lo importante es que tenemos ya esta situación para ser comunicada al Senado. También se tomó la decisión de que cuando quede vacante el cargo de Tomás de Rementería, lo va a reemplazar el vicepresidente Arturo Barrios en la Cámara de Diputados y eso se va a comunicar oportunamente a la Cámara. La pregunta es si en lo que acordaron ahora quedó ya plenamente despejado qué va a pasar después que se termine el periodo de este cupo, porque tiene que ir a la reelección ese cupo, ¿no es verdad? Tiene que ir a competir. Tomás de Rementería va a completar el periodo de Isabel Allende y luego va a competir por ese cupo. Bueno, en principio sí, todos quienes están ocupando cargos, la idea es que se realizan, ¿no? Pero de todas maneras, esas son decisiones que se adoptan no solo en este caso, en el caso de todas las elecciones y de todos los cargos que están hoy día en disputa, digamos que va a haber elecciones, se tienen que tomar los acuerdos en su momento. Las proclamaciones, hoy día no hay ningún parlamentario en ejercicio que esté proclamado, digamos, en estricto Ya. rigor. Ya, pero es que este tiene una connotación especial. Todos sabemos que si compite, el PC también tiene la intención de que Carol Cariola se presente por eso y ahí, bueno, son pareja y se produce una situación que por lo menos es llamativa. Y esto de que estaba un rato estuvo disponible o no, o después no estaba disponible, yo no sé si fue más mediáticamente o no, pero de afuera nomás, senadora, uno ve que si un candidato siempre tiene que tener como la disposición absoluta de ir a la guerra contra las balas y todo lo que sea para, pero esto de que de repente va, no va, que lo ratifican, no lo ratifican y que ahora, bueno, tampoco está, tiene que ratificarse más adelante si compite porque la pareja va a competir por allá, como que se enreda todo. Es que todas esas cosas las dicen los periodistas, nadie las ha dicho en el partido ni las ha dicho él. La Ya, verdad es que aquí quienes son mandatarios del partido, como es el caso de los parlamentarios, obviamente tienen que estar a lo que es la decisión política del partido. Y esa decisión, lógicamente, es que todos vuelvan a competir y conserven y permanezcan en su escaño. Así también lo señaló él ayer ante la Comisión Política. Entonces, la verdad es que son, yo creo, interpretaciones o sobreinterpretaciones que se dan en los medios, pero que no tienen que ver con la realidad dentro de lo que es el partido. y fue sobre interpretación o versiones tal vez interesadas que circularon, que supongo usted también las habrá escuchado, referente a que el nombre de quien podía reemplazar a Isabel Allende estaba siendo una moneda de cambio también en virtud de las decisiones que se habían tomado, como por ejemplo de usted ser la abanderada del Partido Socialista como candidata a la presidencia. Es que eso no tiene nada que ver tampoco, porque esa es una decisión que se adoptó el día siguiente, que la adoptó el Pleno del Comité Central, más de 100 personas, y que, como digo, el día antes ya estaba solucionado el reemplazo de Isabel Allende. Entonces, yo creo que también se mezclan cosas con mala intención, cosas que no tienen nada que ver. Pero mire, lo importante, Ramón, es que ya está nombrado, va a estar comunicado. Yo espero que la próxima semana asuma. Hay un compromiso de trabajo territorial, de completar todas las tareas que dejó Isabel Allende en lo que es lo territorial y finalmente terminar con una situación que no ha sido grata, por cierto, para nadie y que finalmente se pueda terminar de trabajar en las áreas que son importantes. Además, Isabel Allende está en comisiones bien relevantes como, por ejemplo, la de medio ambiente, que es muy importante, la de recursos hídricos, que también es muy fundamental en la quinta región, y ahí hay trabajo que debe retomar, en este caso, el senador o futuro senador de Rementería.
Ya, para ir cerrando ese punto y respecto de la figura de Isabel Allende, es cierto que ella ha estado muy afectada por esta situación, por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por la destitución, el fallo que lo llevó a la destitución, escuchamos sus sentidas palabras, su discurso y todo aquello, pero esto de la situación de quién la iba a suceder y todo aquello sabido es que el nombre que ella había propuesto era el de justamente el diputado de Rementería hizo pensar luego, después de esa misiva en donde estaba también molesta porque supuestamente no se había respetado ese acuerdo, bueno, al final ya esto se arregló, como usted ha señalado, pero trascendió que podría haber estado en evaluación su militancia en el PS. ¿Qué de certero es eso o si usted, Isabel Allende, le dijo algo al respecto sobre esa materia, producto de todo esto? No, yo no tengo esa información, pero evidentemente ella está afectada, como es obvio, y no quisiéramos causarle más agravio a través de una cuestión como esta, que realmente creo que fue un malentendido, así se señaló también ayer en la Comisión Política, donde además hubo un buen diálogo, somos 26 miembros de la Comisión Política, y donde hubo también varias, digamos, un diálogo político bien importante. Así que yo lamento lo que ocurrió, lamento la situación y como digo, no ha sido grato para nadie. Ujú. ¿Usted diría que volvió la tranquilidad después de todo esto o quedan heridos en el camino producto de lo mismo? Al interior del Yo, PS estoy hablando. yo espero que esto sea una situación, la doy por bastante subsanada, producto de la conversación ayer en la Comisión Política, y donde finalmente lo que es importante es que nosotros podemos seguir trabajando, desplegando el trabajo territorial, el trabajo en las comisiones y votando importantes leyes en el Congreso. Fíjese que el día que nosotros habíamos citado la Comisión Política, que era el propio martes, en la noche, estábamos votando la ley de pesca, motivo por el cual hubo de suspender la Comisión Política, porque es evidente que no podíamos estar en dos lugares a la vez. Hay varios que somos Ujú. parlamentarios, y ayer se decía la suspendida Comisión Política. Era evidente que no la podíamos llevar a cabo, que estábamos en votación de una ley tan importante como la ley de fraccionamiento. Entonces, a veces las connotaciones que se le dan a las cosas son con una cierta intencionalidad que no se condice con la realidad. Senadora, ¿y usted cómo está? Porque con todo esto, ida y venida, incendios que hay que apagar, malentendidos que hay que arreglar, votaciones que se tienen que ratificar y todo eso, su candidatura, a eso voy, y su proclamación no ha tenido tiempo como para desplegar otro tipo de, tal vez de ideas, de propuestas, porque hemos estado metidos como en estos dimes y diretes todos estos días. Bueno, la realidad es como es nomás, por Ramón, y hay que hay que asumir todos los problemas que hay, y sobre todo yo más que este tema que por supuesto nos tomó un poco de tiempo, pero que, como digo, no fue tampoco como se presentó ante la opinión pública. Aquí no hubo una situación de tan compleja ni como la presentaron, sino yo le diría que más bien esta semana estuvimos preocupados de temas legislativos, particularmente de la ley de fraccionamiento de pesca, y por otra parte, en el caso mío también como legisladora y senadora del Maule, de lo que ha sido esta tragedia de la embarcación Bruma, que nos ha tenido muy mal. Ayer se hizo una ceremonia de despedida eh, en la mar, digamos, y bueno, ha sido bien triste todo aquello. Yo he estado en contacto con las familias, con los pescadores, con los dirigentes. Mañana vamos a estar Mm. en Constitución también con ellos, en otra ceremonia. Así que yo le diría que más que nada son temas de ese tipo los que a uno la mantienen ocupada. Doloroso todo aquello, sin duda, que hemos estado cubriendo también en todos sus aspectos. Em, Senadora, producto de lo mismo, ahora tal vez más enfocada en los temas que vienen de aquí en adelante, como por ejemplo las primarias del sector, eh, tiene le quedó dando vuelta aquello de la entrevista del fin de semana justamente en Mesa Central, donde aquel concepto de que si había o no había hermandad entre el PS y el PPD sacó muchas chispas también. ¿Cree que fue un término bien utilizado o descontextualizado?
Mire, cuando uno dice las cosas y después se las toma, no puede alegar, digamos, pero yo creo que también se le da una sobreinterpretación al tema. Eh, yo he señalado bastante que nosotros como partido y yo en particular como presidenta he trabajado mucho por la unidad del sector y nadie podría señalar lo contrario. Gracias a aquello tuvimos una lista única a las municipales el año pasado que permitió que desde nuestro sector, desde el progresismo, tuviéramos una buena representación. Entonces, tal vez el concepto no fue el mejor, pero lo que quise señalar finalmente es algo que es público, que es notorio, que incluso ayer Axel Cali tuiteó, vi un Twitter por ahí donde señalaba datos concretos de las competencias, que por ejemplo, no recuerdo en qué año el PPD había levantado una lista solo de cores, sin otro partido, sin el PS. Entonces yo apuntaba más bien a aquello, a la competencia electoral que se ha dado. Por supuesto somos partidos, y también lo dije el domingo, o sea, se tomó un concepto, pero lo expliqué bastante, partidos que hemos trabajado mucho juntos, pero también lo hemos hecho con otros partidos. Así que lo que sí espero que tengamos una primaria donde se permita el diálogo democrático, donde no se cancele al otro, donde podamos debatir ideas y finalmente eso sea lo que le llegue a la ciudadanía, no disputas estériles, porque todo esto de si somos partidos hermanos, no hermanos, la verdad es que yo no sé si a la gente le interesa tanto. Sí, creo yo que como presidente del Partido Socialista y candidata a esta primaria, a mí me interesa relevar situaciones que son a lo mejor invisibilizadas, que no son las que salen en los noticiarios, los diarios, y que sí son importantes en medio de un debate presidencial. La situación, no sé, de una señora de la comuna de Retiro que no puede trasladar a su hermano del hospital de Talca al hospital de Santiago y necesita finalmente recurrir a alguien porque nuestro sistema de salud es un sistema complejo donde no todos tienen acceso, o lo que pasa a un ex prisionero político de Pisagua que tiene más de 80 años en Iquique, que se llama Mario, muy conocido nuestro, y que también le dan hora para un mes más para hacerse examen, en situación que está grave de salud. Bueno, esas son las situaciones que yo quisiera visibilizar, poner en discusión, poner ideas, poner no solo la situación, la crítica, sino más bien la propuesta. Ojalá que podamos hacerlo y no nos detengamos en todas estas discusiones que no creo que le aporten a la política ni a la democracia. Bueno, al menos en esa propuesta de ideas ahora va a tener un contrincante menos, ¿eh? Al interior de una primaria del oficialismo, porque se bajó Vlado Mirosevich, pero se baja en favor de Carolina Toá. ¿Qué le parece eso? Bueno, creo que Vlado todos sabíamos que tenía que tomar una decisión porque él no había reunido las firmas necesarias para poder inscribir su candidatura, así que obviamente era una decisión que tenía que adoptar, y me parece bien que se una a la candidatura de Carolina Toá. También el Partido Acción Humanista lo hizo respecto a la candidatura de Janet Jara. Son decisiones de cada partido que van adoptando, y creo que eso hace también enriquecer la primaria. Probablemente propuestas que tenía hablado las vaya a tomar Carolina Toá y las vamos a estar escuchando en los próximos días. La última, senadora, respecto de la contingencia, las declaraciones de Evelyn Matei, sacó un nuevo video después contextualizando quizá o tratando de explicar lo dicho en la mañana en una entrevista. La escuchamos usted también reaccionar a lo primero. Le pregunto por la reacción a lo segundo. Esa segunda intervención, ¿la deja más tranquila o la deja igual de preocupada y molesta por los dichos de Evelyn Matei? Bueno, lo dije ayer respecto al segundo de la aclaración. Dije, a veces la explicación agrava la falta. Creo que es tanto o más, es tan grave como lo primero, su aclaración, porque en el segundo caso justifica el golpe militar, y creo que nunca un quiebre democrático puede ser justificado. La derecha planificó y ejecutó un golpe militar que además de inicio a un régimen de 17 años de horror, así que creo que no hay ninguna explicación válida en esto, y lo que debiera hacer Evelyn Matei es retractarse y pedirle perdón a las víctimas que con actos como estos se revictimizan.
Senadora y presidenta del Partido Socialista, candidata también de su partido, Paulina Bodanovich, muchísimas gracias por estos minutos de conversación aquí en Tele 13 Radio. Gracias, buenos días, Ramón. Buenos días.